Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Irán acaba de enviar un mensaje que en Occidente muchos no esperaban escuchar y que empieza a generar preocupación en capitales militares, energéticas y políticas de todo el mundo. Durante años se habló de la capacidad militar iraní como algo limitado, algo contenido por sanciones, bloqueos económicos y presión internacional. Sin embargo, lo que está ocurriendo en estos días está mostrando otra realidad muy distinta. Un país que no solo resiste, sino que además demuestra una capacidad militar y estratégica mucho mayor de lo que muchos analistas occidentales habían calculado. Y el último anuncio de Teherán es una señal extremadamente clara de hasta dónde está dispuesto a llegar. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Zayed Majid Mousavi, afirmó que a partir de ahora Irán no lanzará misiles con ojivas de menos de 1 tonelada. Es decir, según sus propias palabras, los próximos ataques iraníes estarán diseñados para causar un impacto mucho mayor que los anteriores. No estamos hablando de misiles simbólicos ni de demostraciones limitadas. Estamos hablando de un cambio de escala en la potencia de fuego. Y cuando un comandante militar anuncia algo así públicamente, lo que está haciendo en realidad es enviar una advertencia directa a sus adversarios. El mensaje es simple: lo que han visto hasta ahora podría ser solo una fracción de lo que Irán tiene preparado. Mientras tanto, desde Moscú llega otra señal que agrega una dimensión geopolítica aún más profunda al conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó el apoyo inquebrantable de Rusia a Irán y habló de solidaridad con lo que llamó los amigos iraníes. Putin fue todavía más claro al afirmar que Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. En otras palabras, Teherán no está solo, y eso cambia radicalmente el tablero estratégico, porque cuando una potencia nuclear como Rusia deja claro que respalda políticamente a Irán, la ecuación militar se vuelve mucho más compleja para Estados Unidos y sus aliados. Pero mientras los misiles y las alianzas militares dominan los titulares, hay otro frente de batalla que puede ser incluso más decisivo: la energía. El epicentro de ese frente es uno de los puntos más sensibles del planeta, el Estrecho de Hormuz, un corredor marítimo por donde circula aproximadamente 1/5 parte del petróleo que se consume en el mundo. Cada día, millones de barriles atraviesan ese estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Y ahora Irán ha decidido utilizar ese punto estratégico como una herramienta de presión global. Según un comunicado difundido por la agencia ISNA y atribuido al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Teherán garantizará el tránsito por el Estrecho de Hormuz a aquellos países que expulsen de su territorio a los embajadores de Estados Unidos e Israel. Sí, así de directo. Según el comunicado, cualquier país árabe o europeo que expulse a los representantes diplomáticos de Washington y Tel Aviv obtendrá libertad plena de tránsito por esa ruta marítima. La implicancia de esta declaración es enorme, porque en la práctica Irán está diciendo que el acceso seguro al petróleo del Golfo podría depender de decisiones políticas contra Estados Unidos e Israel. Es una jugada geopolítica extremadamente agresiva, y los mercados ya están reaccionando. El petróleo Brent se disparó y llegó a rozar los $120 por barril, mientras desde Teherán advierten que el precio del crudo podría incluso superar los $200. Desde la capital iraní lanzaron una frase que suena casi como un desafío directo a Occidente. Si pueden soportar precios del petróleo por encima de los $200 por barril, sigan con el juego. La advertencia no es menor,
porque una subida de ese nivel tendría consecuencias devastadoras para muchas economías: inflación, crisis energética, aumentos de costo de transporte, precios sobre alimentos y combustibles. El impacto podría sentirse en cada rincón del planeta. Algunos analistas incluso sostienen que si el conflicto se prolonga o si las rutas energéticas se ven realmente bloqueadas, el precio del petróleo podría alcanzar niveles cercanos a los 150 o $200. Y eso abriría una nueva etapa de turbulencia económica mundial. Do you have any idea how much more damage Iran can absorb than you can absorb? Their country is 70 times larger than you. 70 times. Their army is at least 4 times larger than you. And their soldiers aren't on TikTok. They're not quitting. They're not refusing to serve. They're not getting taken off duty for mental problems. They're not committing. They're not themselves. No, it doesn't even matter how much damage America could potentially do to Iran. You cannot sustain a fraction of what Iran can sustain, and that's just a fact. If this goes on for even just 6 months, you're looking at an economic toll on your economy of upwards of $165 billion. That's 35% of your GDP. Double that if it goes on for a year, and it can go on for a year. If it's a full-blown and Iran starts to get replenishments of their artillery from Russia, China, North Korea, whatever, and if they reactivate their proxies, oh yes, it can go on. And yes, the fact of the matter is that your people all have somewhere else to go when things get bad. Iranians don't. You understand? Iranians don't even have to carry out a mass casualty attack in Israel. They don't have to focus on that. All they have to do is land one rocket in one building, and everyone in every apartment of that building is on a plane to New York. They're on a plane to Paris or to Moscow. They can literally depopulate your whole country just by targeting infrastructure. Because at the end of the day, you're all pampered Westerners, after all. You're not trying to live without Wi-Fi and cappuccinos. You know it and I know it. You're not ready to die for this cause. I mean, be serious. And then there's the fact that, what do you think happens? If they escalate, what do you think happens when American soldiers start dying for you? Listen, Americans don't even want to see American soldiers overseas supposedly dying for their own country in Iraq, in Afghanistan, or wherever else, according to the rationale that they give their soldiers and the soldiers' families. You notice that they didn't even send their own soldiers to go and fight in Ukraine against their arch enemy, Russia. I mean, firstly, what on earth makes you think that they're even going to be willing to fight and die for you when they don't even want to send their soldiers, like I said, to go fight and die supposedly for their own country, you know, in various military engagements around the world? What makes you think that you're not just going to get Ukrained out of existence by your best friend, Uncle Sam? They're willing to fight Russia down to the last Ukrainian. What makes you think that they're not going to be willing to fight Iran all the way down to the last Israeli? Wallahi, you're not reading the... Pero hay más. Una fuente iraní citada por CNN aseguró que Teherán está ultimando planes para imponer tasas de seguridad en el Golfo Pérsico a petroleros y buques comerciales pertenecientes a países aliados de Estados Unidos. Según esa misma fuente, el estrecho de Hormuz está cerrado, incluso si desde Washington se insiste en afirmar lo contrario. Y la declaración fue todavía más contundente. Según esa versión, Irán tiene el control del precio mundial del petróleo y Estados Unidos tendrá que esperar durante mucho tiempo para ver cómo evoluciona la situación. Pero Irán tampoco es una superpotencia militar, y estamos viendo que la gran mayoría de los drones y misiles están siendo derribados por las defensas aéreas. Quiero decir, no es así, ¿verdad? Irán no puede ganar una guerra militar y, por lo tanto, tiene que optar por algún otro tipo de estrategia para llegar a un acuerdo. Irán derrotará a Estados Unidos. El tiempo lo dirá. Y nuestros drones que están siendo lanzados son drones muy antiguos. Nuestros misiles que están siendo lanzados son misiles muy antiguos. Son muy económicos. Y los estadounidenses están utilizando sistemas de defensa aérea muy costosos. Los iraníes saben exactamente lo que están haciendo. Ni siquiera hemos empezado a usar nuestra tecnología más avanzada. Y la mayoría de las bases subterráneas de Irán ni siquiera han sido utilizadas todavía. Ni siquiera han sido abiertas para su operación. Los iraníes han estado planeando para este día. Desde la invasión de Irak sabían que en algún momento el régimen de Epstein iría tras los iraníes, y por lo tanto se han estado preparando durante muchos años.
Estamos luchando por nuestra patria, nuestra soberanía y nuestra independencia. ¿Qué porcentaje de las reservas de misiles de Irán queda? La gran mayoría. Porque después de la guerra del año pasado, se estimó que Irán había utilizado alrededor del 40% de sus misiles. ¿Está diciendo que eso se reabasteció en los últimos meses? Esas cifras siempre fueron falsas. Esas cifras son proporcionadas por el régimen israelí a los medios para convencer a los estadounidenses ingenuos de que la guerra contra Irán es sencilla. Se suponía que esta guerra terminaría en 1 o 2 días. La guerra de 12 días se suponía que derrumbaría a Irán como un castillo de naipes. Eso fracasó. Esto fracasó. Y ahora Estados Unidos tendrá que pagar el precio. Y si Estados Unidos escala el conflicto, eso significará que la región más sensible del mundo, el Golfo Pérsico, de donde proviene una cuarta parte de la energía mundial, todo podría ser destruido. Y si eso sucede, ni siquiera importará si el estrecho de Hormuz está abierto o cerrado, porque no habrá ni petróleo ni gas y no habrá petroleros. Para Irán, esto es una lucha por la supervivencia. Para Estados Unidos, esta es una guerra por elección. En otras palabras, Teherán cree tener una carta estratégica capaz de afectar directamente al sistema energético global. Mientras tanto, desde el gobierno iraní sostienen que los planes militares de Estados Unidos e Israel no han logrado los resultados esperados. El ministro de Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, afirmó que Washington y Tel Aviv pensaron que en apenas 2 o 3 días podrían cambiar el gobierno iraní y obtener una victoria rápida y limpia. Pero según su visión, ese plan fracasó. Araghchi sostiene que ahora ambos países están probando diferentes estrategias, pero que ninguna ha logrado los objetivos planteados. Incluso habló de cierto caos en las decisiones y declaraciones provenientes de Estados Unidos e Israel. Según el canciller iraní, los ataques habrían alcanzado hospitales, escuelas y parte de la infraestructura energética del país, y afirma que el resultado de esa escalada ya se está reflejando en el precio del petróleo en todo el mundo. ¿Pero no es cierto que muchos iraníes quieren ver caer a este gobierno? Vimos a decenas de miles salir a las calles hace solo unas semanas, y miles de personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad. Así que la opinión pública está dividida sobre esto. No creas en tu propaganda. Eso es absurdo. Yo ya tuve una entrevista. Ya he hablado con tu colega. Las personas que murieron, 3.117 personas fueron asesinadas. Cientos eran oficiales de policía. Y personas que patrullaban las calles como voluntarios, y cientos más eran ciudadanos comunes, que fueron asesinados por estos militantes y estos terroristas que usaban armas para matar. En tu país, si matan a un solo oficial de policía, habría indignación. Aquí mataron a cientos, incluidos los voluntarios. Así que esto no fue una protesta pacífica. Y tú lo sabes muy bien porque sé que sigues estos temas. En Irán, el 12 de febrero, tuvimos a millones de personas en las calles de Teherán y a decenas de millones en todo el país manifestándose en contra de los alborotadores. Y el 11 de febrero, en el 47º aniversario de la revolución, tuvimos nuevamente a millones de personas en las calles de Teherán y a decenas de millones en todo el país. Y mientras hablamos en todo el país, mientras hablamos ahora, hay millones de personas en las calles de Teherán bajo bombardeo y en otras ciudades bajo bombardeo, conmemorando al mártir Ayatollah Khamenei. ¿Pero qué hay de la competencia de su aparato de seguridad? Quiero decir, después del asesinato del Ayatollah junto con tantas figuras de alto rango, ahora hemos visto que nuevamente los clérigos se han reunido en el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom, y ese lugar también ha sido bombardeado. ¿No le parece muy extraño que las figuras más importantes de Irán sigan reuniéndose en lugares conocidos donde pueden ser atacadas? No había nadie en ese edificio. ¿Por qué cree usted en esas tonterías? Y las figuras militares de alto rango, excepto en la oficina del líder, donde varias personas fueron asesinadas, nadie más murió. Y el Ayatollah Khamenei dijo que iba a quedarse en su casa porque muchas personas que están luchando no pueden salir de sus hogares. Y me quedaré aquí hasta el final por estas personas. Y se quedó y fue martirizado. En medio de esta tensión creciente también apareció un intercambio directo de amenazas entre Teherán y Washington. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que si Irán interfiere con el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos responderá con una fuerza mucho mayor.
Según Trump, Washington podría golpear a Irán 20 veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. אם נצליח יחד עם העם האיראני, אז אנחנו נביא לסיום פרמננטי, במידה שיש דברים כאלה בחיי אומות, אנחנו נביא לשינוי, וכבר מביאים לשינוי כביר במעמדה של ישראל. Pero la respuesta iraní no tardó en llegar. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, respondió públicamente afirmando que la nación iraní no teme a las amenazas estadounidenses y lanzó una advertencia que elevó todavía más el tono del conflicto. Larijani aseguró que potencias más grandes que Estados Unidos tampoco lograron derrotar a Irán. Y terminó su mensaje con una frase que muchos interpretaron como una advertencia directa a Washington: cuídense de no ser ustedes los que desaparezcan. En paralelo, el propio ministro de Exteriores iraní dejó claro que volver a negociar con Estados Unidos no parece estar entre los planes de Teherán. Según explicó, la experiencia reciente fue muy amarga. Irán asegura que aceptó volver a la mesa de diálogo y participó en 3 rondas de conversaciones en las que, según los propios estadounidenses, había avances importantes. Pero luego, según la versión iraní, Washington lanzó nuevos ataques contra el país. Por eso, Araghchi sostiene que hablar nuevamente con Estados Unidos probablemente ya no esté en la agenda. Y desde el Parlamento iraní, el mensaje fue aún más contundente. Su presidente, Mohammad Bagher Khalibaf, declaró que Irán no busca un alto al fuego. Según sus palabras, la estrategia es continuar golpeando a los agresores hasta que aprendan la lección y no vuelvan a pensar en atacar a la nación iraní. Pero hay otro dato que está empezando a preocupar a algunos analistas militares en Estados Unidos. Un informe publicado por Military Times advierte que el enorme gasto de interceptores de misiles para defenderse de ataques iraníes podría convertirse en un problema serio si el conflicto se prolonga. Cada vez que un misil o dron iraní es lanzado, Estados Unidos utiliza interceptores extremadamente caros como los Patriot, los SM-3 o los THAAD para destruirlos antes de que impacten. El problema es que esos sistemas no son infinitos. En diciembre de 2025 había alrededor de 414 interceptores SM-3 y poco más de 500 THAAD disponibles. Y aunque se producen nuevos sistemas Patriot, los modelos más avanzados tardan años en reponerse. Algunos expertos advierten que si la guerra continúa al ritmo actual, Estados Unidos podría agotar una parte significativa de su arsenal defensivo en apenas 4 o 5 semanas. Irán, en cambio, utiliza drones y misiles mucho más baratos. Un dron Shahed puede costar alrededor de $35.000, mientras que un interceptor Patriot puede superar los 4 millones. Esto convierte el conflicto en una carrera de desgaste, donde el que primero se queda sin defensas pierde ventaja. Y esa posibilidad empieza a preocupar a ciertos sectores del Pentágono, porque una guerra prolongada no solo sería una batalla militar, también sería una batalla económica e industrial. Así que la pregunta que empieza a aparecer en los círculos estratégicos es inquietante. ¿Estamos ante una escalada que podría alterar el equilibrio energético y militar del mundo? ¿O estamos viendo apenas el comienzo de un conflicto mucho más grande? Porque cuando el petróleo se convierte en arma, cuando las alianzas entre potencias se consolidan y cuando las amenazas empiezan a escalar en público, la historia nos muestra que el mundo puede entrar en territorios extremadamente peligrosos. Y ahora la pregunta es inevitable. Si el estrecho de Hormuz se convierte realmente en el centro de esta confrontación global, ¿estamos preparados para las consecuencias? ¿Vos qué pensás? Te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, la opción todas, eso es muy importante. Le des pulgar arriba y compartas, y por supuesto te espero en mi canal Telegram, Diego en la Lucha. Allí te informo el minuto al minuto, sin censura, de este conflicto.